Bendito Padre que moras en las alturas, te damos gracias en esta noche, Padre, que nos permites reunirnos para escudriñar tu palabra, Señor. Padre Santo, te pido bendición para todos, que nos des inteligencia, sabiduría y esas ganas de poner tu palabra por obra, Señor. Ayúdanos a estar cerca de ti, a no separarnos de ti, Señor. Ayúdanos a caminar siempre contigo, Padre. Pongo en tus divinas manos a mi hermano pastor, que es el que nos trae el mensaje, el estudio de esta noche. Gracias, Padre, en el nombre santo de tu Hijo amado Cristo Jesús. Amén. Gracias, hermana Reinita. Me gustaría escuchar quién de ustedes se acuerda algo de lo que vimos la semana pasada. Yo me acuerdo de una pregunta que decía que es morir para vivir. Muy bien, a partir de ahí empezamos hace 15 días, ¿verdad? Llevamos 2 sesiones con esa parte. ¿Cómo se aterriza todo lo que estamos comprendiendo de esa nueva creación? Y vimos algunas cosas relacionadas con un diagrama, ¿se acuerdan? Lo que es morir, que sería el hombre natural, ¿no? Y para vivir, para que podamos vivir sería el hombre celestial. Era lo trascendental, o sea, lo celestial. ¿Sí se acuerdan? Estábamos viendo un diagrama relacionado a la pregunta, ¿verdad? De morir para vivir. Estábamos considerando esto, ¿se acuerdan? Sí. ¿Quién se acuerda de algo de lo que comentamos referente al diagrama la semana pasada? A ver. Yo me acuerdo, hermano, que en lo rojo, que son placeres que se van a acabar, que no duran, son momentáneos. Y sin embargo, de lo de azul es el conocimiento de Cristo, es el andar en Cristo, es el permanecer en Cristo. De eso me acuerdo que platicamos. Gracias, hermana. Bueno, realmente todavía lo azul, todavía no lo tocamos, era lo que íbamos a comenzar hoy. Y lo que estuvimos viendo fue lo rojo. Y para que se acuerden, déjenme ponerles esto. Decíamos, mis hermanos, que no son cosas malas. O sea, nosotros estamos en este mundo, es decir, todavía vivimos dentro de este mundo. Acuérdense del bebé, ¿verdad? Que se está preparando dentro del vientre para nacer. Y ese nacimiento implica desarrollar habilidades que después las va a utilizar, aunque en el vientre no están utilizándose, se van a utilizar. Por ejemplo, madurar los pulmones. Los pulmones no los ocupa el bebé dentro del vientre. No ocupa sus manos, no ocupa sus pies, no ocupa sus ojos. Muchas cosas no las está ocupando, sin embargo las está desarrollando, se está llenando de habilidades, está aprendiendo a tanto internamente, ¿verdad? Como dije, sus pulmones, su estómago, el estómago tampoco lo utiliza, todo le llega directamente a su torrente sanguíneo ya listo, no tiene que hacer digestión, no usa su boca, pero se está preparando, porque cuando nazca, entonces va a utilizar muchas cosas y va a dejar de utilizar algunas cosas. El cordón umbilical, que era lo que lo ligaba a la vida, era aquello de lo que, pues ustedes saben, ¿verdad? Si se desprende la placenta es mortal. Sin embargo, la placenta y el cordón ya no los va a necesitar. Son temporales. Es algo que es importante, pero es temporal. No lo va a utilizar para siempre. Hablando del después de que nazca, ¿verdad? En su vida, digamos, real. Entonces nosotros estamos en este mundo como que en ese vientre, ¿verdad? Tenemos necesidades, estamos atendiendo esas necesidades y ese es lo que llamábamos bienestar, ¿verdad? Nuestro bienestar en este mundo tiene que ver con salud, con tener sustento para sobrevivir en este mundo, con tener lazos afectivos, una sana relación con las personas, de tal manera que pues nos sintamos aceptados, amados. Nuestra seguridad, hablamos muchos aspectos de la seguridad, tanto física como emocional, de todos los aspectos, ¿verdad? Lo que buscamos en este mundo como parte de nuestro bienestar es también seguridad. Y finalmente, todo lo que cubre nuestras necesidades,
pues también queremos hacerlo aparte que sea agradable, ¿verdad? Que sea bonito, que nos dé placer, que nos guste. Dijimos el ejemplo, ¿verdad? No solamente es comer y comer lo que sea, aunque sabemos que debemos comer sano, ¿verdad? Porque ahí está otra cosa, ¿verdad? Sabemos, pero comemos más lo que se va a nuestro placer, aunque sepamos que no es necesariamente lo más provechoso, pero buscamos ese placer, buscamos ese deleite, ese gusto. En todo lo que nosotros hacemos en este mundo que vimos que es temporal, todo lo que encierra lo que para nosotros es un bienestar, son estas cosas que buscamos, ¿sí? Por lo mismo, no estoy diciendo que sean malas, de hecho todos nosotros necesitamos salud, necesitamos dinero, necesitamos la afectividad, necesitamos seguridad, necesitamos esa búsqueda de sentirnos bien, de tener algo placentero a nuestro alrededor. Entonces, por eso les decía que hagamos esa distinción, ¿sí? El énfasis no está en que sea bueno o malo, sino el énfasis está en que es algo temporal. Es algo que no va a satisfacer más que lo que somos aquí y ahora y que no nos va a servir para nuestra vida real, ¿verdad? Para después del parto, por decirlo así. Es como nuestra placenta, es como nuestro cordón umbilical, el líquido amniótico, ¿verdad? Todo lo que el bebé de momento es vital para él, pero que no le va a servir para después de que nazca. Es algo temporal. El enfoque de esto, mis hermanos, es que no perdamos de vista su relevancia, es decir, en qué prioridad está. Aunque es necesario, aunque es valioso, aunque estamos inmersos en esa satisfacción de necesidades, debemos saber y no perdernos ahí, ¿sí? Debemos saber que esto es algo que no es lo vital, no es lo principal, no es aquello que nos va a ayudar a nuestra permanencia eterna, no está dentro de lo que va a prevalecer y por eso hablamos que es algo temporal, es algo terrenal. Todo lo terrenal es temporal, todo lo material, todo lo físico, todo lo natural, por decirlo así, hablando del hombre natural y del hombre celestial, todo esto tiene su fecha de caducidad y aunque es importante, o sea, no digo que hay que dejarlo, hay que abandonarlo o hay que omitirlo porque sería imposible para empezar, ¿verdad? Simplemente debemos ser conscientes qué tanto le vamos a invertir de nuestros recursos, de nuestra fuerza, de nuestro tiempo a satisfacer lo que es temporal. No podemos sacrificar lo eterno por sacar adelante lo temporal. Ese es el punto, mis hermanos, porque a veces se nos pierde un poquito el horizonte. Y acuérdense, estamos hablando de las cosas prácticas. Y las cosas prácticas tienen que ver ya con nuestra vida, con lo que estamos haciendo. La manera en que invertimos nuestro tiempo en esta vida, a veces se nos olvida o a veces se nos pierde, ¿verdad? Entre toda esta visión del mundo, se nos pierde la relevancia de lo que es eterno. Y a veces ponemos encima nuestro bienestar material o temporal. Entonces ahí, cuando perdemos de vista eso, no podemos distinguir la relevancia de una cosa y de otra, o ni siquiera las podemos separar, ¿verdad? Ni siquiera podemos distinguir cuál es una y cuál es otra. Y nuestros esfuerzos se van en este tipo de bienestar y sacrificamos todo lo demás. Ahí es donde está lo peligroso. Lo que sería un error es perder de vista la diferencia y la importancia de cada cosa, de lo azul y de lo rojo. Hablando un poquito de las cosas prácticas, ¿verdad? Debemos saber que necesitamos nuestra salud, ¿verdad? Es algo importante en este mundo, pero de todos modos, mis hermanos, la salud que tiene que ver con esta vida física, ni siquiera nuestra vida física, con esta carne, ¿verdad? Con este cuerpo, es algo que nos va a acompañar a lo eterno, ¿sí? Podemos alegrarnos y podemos gozarnos en las manifestaciones de Dios, porque todo esto le importa a Dios, ¿sí? Que tengamos salud y podemos disfrutar y lo que Dios nos da, pero también debemos saber que aún así pertenece a lo temporal, pertenece a lo mortal, pertenece a lo que ha de ser sorbido por la victoria de lo eterno. Toda la corrupción,
se va a vestir de incorrupción. Entonces nuestra vida física, nuestra misma salud física, pertenece a lo temporal, a lo material. Aunque es algo valioso, es algo que a fin de cuentas se va a terminar, ¿sí? Podemos gozarnos y podemos deleitarnos con lo que el Señor nos permite vivir, con los milagros que nos permite ver, como lo de Martín, con otros milagros que hemos podido ver, porque el Señor se manifiesta y porque el Señor nos deja ver su amor. Pero sabemos que a fin de cuentas, eso no es lo más importante. Estoy poniendo un ejemplo, ¿sí? Yo no puedo pedirle al Señor la sanidad de un pariente mío, ¿sí? Pero que él no conoce al Señor, no conoce a Cristo, no ha aceptado, ni tiene una vida en la fe. O sea, yo no puedo pedirle al Señor como algo prioritario que le sane su cuerpo cuando él está muerto de todos modos. Pero si esa sanidad de su cuerpo le va a ayudar a escalar y a entender lo más profundo que tiene que ver con su vida eterna, su vida permanente, entonces sí, qué bueno que el Señor lo utilice, que el Señor pueda, a través de mostrar su amor y su misericordia en su vida física, hacerle entender y que eso sirva como un puente para que él establezca una comunión con Dios, donde lo conozca y entonces, ahora sí, ¿verdad? Él pueda trascender, es decir, al nuevo nacimiento en Cristo. Y en ese sentido, esa intervención de Dios sería algo maravilloso. Pero yo tengo que tener mi enfoque, yo no le puedo, sería inútil, ¿verdad? Pedirle, Señor, sánalo, simplemente pensando en que esa sanidad física lo es todo. Eso es un medio. Todo la acción de Dios incluso en lo sobrenatural, ¿verdad? Todos los milagros que el Señor hizo estando aquí en la tierra pertenecen al mundo temporal. O sea, no van a trascender más allá de este mundo temporal. A todos los que les dio salud, ¿verdad? La mujer que sanó del flujo, al ciego que le dio vista, incluso al mismo Lázaro que lo resucitó, todos ellos murieron físicamente. O sea, ese actuar en su vida física no era lo principal, sino era que conocieran que Él era la vida y esa vida la podían trasladar a su plano eterno, ¿sí? A todos los que el Señor Jesús les dio de comer, volvieron a tener hambre, ¿sí? Fue un milagro, fue algo grandioso, fue algo que mostró el poder, pero fue dentro del ámbito temporal. Es decir, el Señor lo utilizó como sombra y figura para decir, yo soy el pan de vida, ¿sí? No me sigan solamente porque les doy de comer, sino síganme porque yo les puedo mostrar la vida más allá de este mundo. La mujer samaritana, ese es un gran ejemplo, ¿verdad? Porque le dijo, el que tome de esa agua volverá a tener sed. Pertenece al mundo y al ámbito de lo físico, de lo temporal, de lo que va a caducar, de lo que no perdura. Dice, pero el que tome del agua que yo les voy a dar, ¿verdad? Este no volverá a tener sed jamás. Vean cómo el Señor utiliza todas estas necesidades, todo este bienestar temporal, no porque sea en sí el objetivo el cual quiere el Señor hacer beneficiar, sino es solamente un medio, es solamente una forma de dar a entender algo que viene mucho, pero muchísimo mayor, algo que va a trascender más allá de este mundo temporal, más allá de esta vida terrenal. Todo lo que hace el Señor en el mundo temporal, lo que vino a hacer, lo que vino a mostrar y a manifestar como maravillas, son solamente sombras y figuras de algo que tiene que ver con la vida trascendental, con la vida eterna, con la vida que permanece para siempre, para la cual nosotros como nueva creación debemos estar conscientes que nos estamos preparando para eso, no para esto. O sea, esto como sea, cualquier persona, incluso quienes no tienen fe, pueden tener un bienestar temporal, material, pero no se están preparando para lo que viene, para lo real, para la vida, hablando otra vez del ejemplo de los bebés,
para la vida después del parto. Nosotros entendemos que cuando estábamos dentro del vientre de nuestra madre era una etapa cuando nacemos, y entonces ahí es donde comenzamos a utilizar, ¿verdad?, todo lo que se desarrolló en el vientre. Ya puedo utilizar mis manos, ya puedo utilizar mis pulmones, ya puedo utilizar mis sentidos, mi vista, mi sentido del gusto, todo con lo que yo percibo el mundo, que en el vientre no lo podía hacer, ni siquiera a lo mejor tenía idea que existían estos sentidos. Ahorita yo ya los puedo desarrollar. De la misma manera, mis hermanos, quiero que entendamos entonces bien esta parte para pasar a la siguiente. Todo esto es lo que busca todo el mundo. Todo esto es lo que está al alcance de todo el mundo y para lo que trabaja todo el mundo. Pero todo el mundo piensa que esto lo es todo, y se esfuerza y trabaja y sacrifica muchas cosas porque piensa que lo es todo. Hay quienes sacrifican a sus hijos pensando en que necesitan trabajar tantas y tantas horas, dejando a los niños en la guardería, porque piensan que esto lo es todo y que vale la pena todo el sacrificio. Hay quienes, estando bien o teniendo una situación estable económicamente, aparte buscan más allá, buscan una realización profesional, material, una manera de sentirse, de tener algo que uno pueda decir, pues es que yo me superé, pues es que yo llegué a tener tantos títulos, es que yo hice tantos doctorados y maestrías y todo. Sí, pero ¿qué dejaste? ¿Qué sacrificaste para obtenerlo? Ojalá y no hayas sacrificado nada, pero si sacrificaste lo principal para obtener esto, al final ellos mismos se dan cuenta y lamentan el no haber hecho ese balance, ¿sí? A veces hasta la misma situación, la relación matrimonial se sacrifica, teniendo una situación estable, se sacrifica todo esto para obtener tal vez una realización más allá. En el campo de la satisfacción personal o profesional se sacrifican muchas cosas, una familia, unos hijos, de muchas maneras, ¿sí? Estás hablando de la salud, hablando del dinero, hablando de lo afectivo, hablando de la seguridad y de los placeres. Ya no quiero ahondar mucho, ya lo vimos la semana pasada, pero cuando no se tiene el balance de la importancia de las cosas trascendentales, terminamos sacrificando demasiado por cosas temporales. Y tarde o temprano eso nos cobra la factura, ¿verdad? Tarde o temprano podemos lamentar esas decisiones. Muy bien, mis hermanos, quiero avanzar a la siguiente parte. Esta ya es la parte azul, lo trascendente. Y esto, mis hermanos, tiene que ver con lo que realmente debemos tener en cuenta, a lo que le debemos invertir, lo que debemos de alguna manera poner en la balanza como cosas prioritarias. Y vamos a ver aquí las 5 cosas que están aquí. Primeramente es la verdad. Y obviamente no hay otra verdad que Cristo, porque Él es la verdad, Él es la vida, Él es el camino, Él es la verdad. Estábamos analizando que cuando el Señor Jesús vino y trajo esta realidad de qué era y en qué consistía la nueva creación, en qué consistía el plan original de Dios y el propósito para cada uno de nosotros, porque cuando llegó a su pueblo, su mismo pueblo el pueblo de Dios tenía la esperanza de una revolución armada, de un Mesías que iba a traer una liberación política, iba a traer un reino terrenal, material, ¿verdad? Así interpretaban la esperanza de lo que los profetas habían anunciado. Y cuando el Señor Jesús vino a anunciar el reino de Dios, se decepcionaron y decían, no, es que esto no es lo que nosotros buscábamos. Nosotros queríamos un Mesías que viniera y que derrocara a los romanos y que nos pusiera nuevamente en la cima del mundo políticamente hablando, como un poder como el que tuvo la época de David y la época de Salomón. Esa era su visión. Y cuando el Señor vino a traer la verdad, no la pudieron comprender, no la pudieron aceptar. De la misma manera nosotros, mis hermanos, la gente tal vez viene, o hay quienes enseñan, ¿verdad?, que venir a Cristo es precisamente esas cosas temporales. No, tú vas a tener salud, tú vas a tener dinero, tú no te va a faltar nada, todo va a marchar bien. Pensamos en satisfacción de necesidades, pero en el campo temporal, en el campo terrenal, y jamás
el Señor, aunque viene incluido, ahorita vamos a ver al final esa parte, jamás puso su énfasis el Señor ahí. Jamás dijo que íbamos a ser ricos o prósperos, no nos íbamos a enfermar. Aquí quiero que hagamos bien ese equilibrio, porque la vida de Pablo, por ejemplo, o de cualquier otra de las personas que supo entender lo trascendental, no le preocupaba lo material. Él sabía vivir en abundancia, sabía vivir en pobreza, sabía vivir en escasez. Como sea que le presentara el panorama, ¿verdad? Él sabía estar porque tenía a Cristo. Dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Y él vivió necesidad, y él vivió angustia, y él vivió naufragios, y él vivió persecución, y él vivió, lo apresaron, lo golpearon, pero su vida era plena y gozosa. Tal vez la gente que lo veía decía, pobrecito, mírenlo, en lo que fue a caer, todo lo que tenía, ¿verdad? Tantas cosas que pudo haber hecho porque él era una persona de renombre, y miren en lo que fue a caer por andar con su fe, ¿no? De la misma manera, la gente puede vernos a nosotros y pensar que somos fracasados o pensar que no pudimos ser mejores, como el mundo piensa, ¿verdad? Que son mejores. O a veces confundimos, o hay movimientos, ¿verdad? Que confunden estos principios y abordan un evangelio donde dicen, no, es que te va a ir bien, es que vas a tener todo, es que todo lo que en este mundo necesitas lo vas a tener. Y sabemos que entonces ese no es el énfasis. Vamos a ver, yo creo que si no me da tiempo en la siguiente sesión, algunos aspectos donde el Señor cubre todo, ¿verdad? Él no va a permitir que, aunque este mundo es temporal, también tiene su provisión para este mundo temporal. Pero ahorita quiero enfocarme primero a esta primer parte, ¿sí? Primero es saber la verdad. Y en algún momento, cuando el Señor llegó a su vida, usted conoció la verdad y aceptó a Cristo, y entonces cambió su mente de lo material y temporal a lo eterno. Es decir, pasamos de muerte a vida y nos dimos cuenta que había algo más en el terreno de la fe, por lo cual valía la pena esforzarse y luchar y aprender. Y es cuando hicimos una diferenciación. Algunos de nosotros dejamos todo a un lado, ¿verdad? Y decidimos caminar en Cristo. En mi caso, dejé mi ciudad, mi casa, mi familia, todo, y yo entendí que el Señor me estaba llamando para algo. Ese conocimiento de la verdad entonces nos lleva a tomar decisiones, mis hermanos. No puede ser que uno comprenda esta verdad de Cristo y que permanezca igual, o que siga haciendo lo mismo, o que siga haciendo las mismas cosas, porque entonces no está habiendo un cambio. Cuando no hay un cambio de mentalidad, cuando no hay una apertura a esta verdad, podemos cuestionar si esa verdad está en nuestra vida. Entonces, lo primero es la verdad de Cristo. Y eso es lo que cada uno de nosotros, entiendo, porque estamos dentro de la iglesia de Cristo, pues hemos pasado esta parte de entender su verdad. Y la otra parte, mis hermanos, es en lo que estamos trabajando actualmente, en entender nuestra identidad. Yo sé que a lo mejor les parezco disco rayado, porque cada cosa en la que he estado insistiendo tiene que ver con forjarnos y plasmar en nuestra mente y nuestra conciencia y dejar bien sellado como un sello, ¿verdad? Como un tatuaje, nuestra identidad en Cristo. Y esto es bien importante. Esto es bien importante, mis hermanos, saber quién soy yo, saber y conocer qué es lo que no soy, para que yo pueda ocupar todas las herramientas que el Señor me da y que a veces ignoramos que las tenemos, ¿sí? A veces ignoramos quiénes somos, ignoramos lo que somos y vivimos como si no fuéramos lo que somos. Por eso hemos estado tratando de enfatizar: conocer la verdad y conocer nuestra identidad nos transforma también. Cambia la manera en que vemos las cosas, cambia la manera en que vemos a Dios, la manera en que nos armamos con todas las herramientas que Dios nos ha dado. Y esto implica un conocimiento de nosotros. Dijimos que el Evangelio no solamente nos muestra quién es Cristo, sino también nos muestra quién soy yo. Tiene esa doble función
para manifestar en mí lo que realmente soy. Esto, mis hermanos, se relaciona también o tiene que ver con una fe, y es una fe, obviamente, en Cristo, porque se puede tener fe y se puede tener una gran fe, pero puesta en un lugar equivocado. La fe debe estar sustentada y debe estar como en nuestro cimiento, Cristo Jesús. Y hemos hablado de la fe, que es algo valioso que el Señor puso a nuestro resguardo, y esa fe es algo que el enemigo quiere atacar, porque es lo que nos va a desvincular de lo que ya somos en Él. La fe, mis hermanos, es algo en lo que tenemos que trabajar, es algo en lo que tenemos que invertir tiempo, es algo en lo que tenemos que desarrollar, es algo que tenemos que día con día tratar de incrementar. De la misma manera como conocimos la verdad, seguir creciendo en esa verdad, que es lo que estamos haciendo con estos estudios. Crecer también en nuestra identidad, crecer en nuestra fe, pero también, mis hermanos, crecer en comunión. Comunión con Cristo, obviamente, todo tiene que ver con Cristo. Y esa comunión con Cristo es lo que estamos viendo en los tiempos de oración, ¿sí? En donde no solamente me vinculo con un proveedor que yo le pido y que Él por su amor y su misericordia me da, porque esa no es una manera correcta de relacionarse con el Señor. Obviamente sí es nuestro proveedor, pero no es solamente eso. Él es nuestro Padre, Él es nuestro amigo. Debemos desarrollar una relación con Él donde podamos traspasar e ir más allá de todas las limitaciones que nos hacen tener una visión y una relación limitada con Él. Por eso hemos trabajado mucho en la parte de la oración, en tener un tiempo en el que podamos ir a visitar a Dios, ¿verdad? Señor, aquí estoy, te vine a ver, hablando en sentido figurado, ¿verdad? Quiero platicar cómo he estado, fíjate que me he sentido así, este día me pasó esto, como si como si fuéramos y platicáramos con alguien cercano, un familiar, nuestro padre, ¿sí? Y entender que ahí está Él para nosotros, ahí está escuchándonos. Yo sé que es algo que es nuestra expresión, que hemos entendido y que hemos aprendido, y no quiero que suene a crítica, no quiero que me tomen a mal, ¿verdad? Pero a veces nuestra primera impresión de Dios cuando oramos es: Señor Todopoderoso, que moras en las alturas de los cielos. Y no digo que esté mal, mis hermanos, no lo estoy criticando, o sea, yo lo he dicho también. Más bien, ¿qué está pasando en mi mente? ¿Qué concepción tengo de Dios cuando mi percepción es que Él está lejano, hasta por allá arriba de los cielos, en un lugar santo, inaccesible para mí? A veces, nuestra manera de expresarnos habla de cómo vemos a Dios. Y sería bueno trabajar en ello para que podamos sentirlo más cercano, ¿sí? Y repito, mis hermanos, no estoy diciendo que esté mal necesariamente esas expresiones. Les digo, yo también las he utilizado, pero lo que quiero es que hagamos un análisis de qué hay en nuestra mente que nos hace comunicarnos de una X manera. Entonces, trabajar para que podamos ver a este Dios cercano. Y por último, nuestra permanencia en Cristo. Acuérdense, el Señor dijo, ¿verdad? Yo soy la vid y ustedes son los pámpanos. Separados de mí no pueden hacer nada. Permaneced en mí, ¿verdad? Y mi palabra permanezca en vosotros. O sea, ese permanecer en Cristo es vital para nosotros, mis hermanos. Es estar pegados a la fuente de la vida. Despegados de la fuente de la vida, no podemos hacer nada porque estamos muertos. Entonces, más que obediencia, es nuestra permanencia en Él, lo que Él busca de nosotros. Y no digo con el sentido de menospreciar la obediencia, más bien la obediencia viene como una consecuencia de permanecer en Él, de estar en comunión con Él, y viene como algo natural, como algo que nosotros anhelamos y deseamos, y se presenta en nuestra vida como una manera de ser, como una naturaleza, porque realmente eso es, ¿verdad? Nuestra naturaleza. Si hemos nacido de nuevo, tenemos una nueva naturaleza.
Y todo nuestro esfuerzo está en que esa nueva naturaleza se manifieste, dejando atrás la manifestación de nuestra naturaleza vieja, que es ese viejo hombre que ahí está todavía, ese viejo hombre que va a estar buscando todavía la satisfacción de este bienestar temporal. Este viejo hombre va a estar buscando la salud, el dinero, el amor, la seguridad, el placer como algo prioritario. Y nuestra nueva naturaleza va a estar buscando lo trascendente, lo que pertenece al hombre celestial. Por eso vimos la diferencia, ¿verdad? El hombre terrenal y el hombre celestial. Yo espero que vayamos hilando todo lo que vamos viendo, porque tiene mucha relación. Y en el terreno de la práctica, esto significa ser nueva creación. Hallar en estas cosas trascendentales nuestra nueva forma de ser, nuestra nueva forma de actuar, nuestra nueva forma de vivir. Quiero terminar con esto rápidamente, lo que estamos viendo en Efesios. Tiene mucho que ver, mis hermanos. Yo sé que hemos visto muchas veces este pasaje de Efesios y yo creo lo vamos a seguir viendo más veces. Ténganme paciencia, es que aquí encierra muchas de las cosas, pero que a lo mejor no las habíamos conectado con nuestra nueva realidad, con nuestro nuevo ser, con nuestra nueva naturaleza. ¿De dónde proviene entonces nuestro equipamiento para vivir en esta nueva naturaleza? En el capítulo 1, a partir del verso 19, dice: ¿y cuál es la supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza? Parece trabalenguas a veces, mis hermanos. Está hablando de la oración de Pablo por la iglesia, en este caso de Éfeso, pero también está orando por la iglesia en general, ¿verdad? Y nosotros somos la iglesia. Para que comprendamos lo que somos, ¿verdad? Para que comprendamos lo que ahora es parte de nuestra nueva naturaleza. Y dice aquí que también comprendamos, entre otras cosas, ¿verdad?, cuál es la supereminente grandeza de su poder. ¿De quién? Del poder de Dios para con nosotros. En nuestra nueva naturaleza, mis hermanos, ya no operamos bajo nuestras propias fuerzas, ni bajo nuestro propio poder, ni mucho menos bajo el poder de nuestra carne. Ahora, mis hermanos, el Señor nos ha dado, como parte de nuestra nueva naturaleza, el compartir este poder que operó en Cristo. Dice, poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Ahora, mis hermanos, el Señor nos ha equipado con un poder. Y no es un poder limitado, no es un poder pequeño. Dice aquí, y este poder es el que operó en Cristo, resucitándolo de los muertos. Ese mismo poder está operando en nosotros. ¿De dónde viene nuestra fuerza y nuestro poder para poder vivir y buscar estas cosas trascendentales? No viene de nosotros, viene de Dios, viene de su Espíritu de Dios. Y hablamos en una de las predicaciones, ¿verdad?, que esta fuerza que nos impulsa es precisamente su gracia, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales. Es decir, el poder que lo levantó de los muertos y lo llevó a las alturas, a los lugares celestiales, es el mismo poder que a nosotros nos arranca de nuestra vieja naturaleza, nos pone una nueva naturaleza y nos impulsa al lugar en las alturas donde está Cristo Jesús. Y en el capítulo 2 de Efesios va a decir que nosotros estamos ahí con Él en los lugares celestiales. Sobre todo principado, autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Toda autoridad que el Señor tiene por encima de este mundo material, mis hermanos, por encima de todo lo temporal, nos lo ha dado a nosotros. Ese poder que lo coloca por encima de todo. Y esto lo digo, mis hermanos, porque a veces pensamos y decimos, no, es que esto es bien difícil, superar esto, dejar de pensar en esto otro. Cuando lo hacemos con las fuerzas de nuestra carne, hermanos, no solamente va a ser difícil, va a ser imposible.
Pero si nos revestimos de lo que ahora somos, si trabajamos en nuestra identidad y nos damos cuenta quiénes somos ahora y de qué nos ha dotado el Señor, es muy difícil que no podamos caminar en victoria. Y no digo que no nos vayamos a equivocar, sí nos vamos a equivocar y muchas veces. Pero necesitamos, acuérdense, aprender a utilizar este poder, que es algo nuevo, ¿verdad? No es el telefonito de disco, no es lo que estábamos acostumbrados, es algo que a lo mejor ni siquiera muchos entienden y muchos no entendemos, ¿verdad?, de qué se trata, pero el Señor ya nos lo dio y necesitamos aprender a experimentar y a utilizar todo lo que ya nos dio. Y entre eso que ya nos dio es este poder que nos ayuda a salir de todo lo que nos encierra, lo material y lo temporal, y enfocarnos en esto trascendental. Y quiero que se den cuenta que el Señor nos ha provisto en esta nueva naturaleza de un poder que posiblemente no entendamos, pero que ya está actuando en nosotros. Y es un poder que está por encima de todo poder humano y de todo poder, sobre todo principado, autoridad, poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra. Es decir, no hay nada que pueda estar por encima de este poder que el Señor ha puesto en nosotros. Y yo espero que podamos digerir esto, porque estamos hablando de algo muy tremendo, hermanos, muy fuerte. Pero fíjense bien, todavía dice el versículo 22. Y sometió todas las cosas bajo sus pies, bajo los pies de Cristo, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo. Todo este poder que el Señor puso en el Cristo, ¿verdad?, que lo puso por encima de todas las cosas, y que es el mismo poder que actúa en nosotros. ¿Por qué actúa en nosotros ese poder? Porque ahora Cristo y nosotros somos uno solo, y Él es nuestra cabeza y nosotros somos su cuerpo. Y dice que todas las cosas están sometidas debajo de sus pies, es decir, sometidas debajo de nuestros pies en Cristo, no en nuestra humanidad, en Cristo. Cuando nosotros estamos en Cristo, todas estas cosas contra las cuales nosotros batallamos y luchamos ya no tienen autoridad, porque están sometidas bajo nuestros pies en nuestra identidad de Cristo. Si nosotros no entendemos esa identidad en Cristo, entonces van a estar por encima de nosotros todas estas cosas que tienen mucho poder. Pero si entendemos lo que está diciendo aquí, que ha puesto a Cristo por encima de todas las cosas y a nosotros nos ha puesto en Él, ¿verdad?, como su cuerpo, entonces dice aquí, ¿verdad?, esta plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Esto, hermanos, nos va a llevar tal vez más tiempo entender de lo que hemos sido revestidos en Cristo, de lo que somos en Cristo, de lo que podemos lograr en Cristo. Pero es parte de nuestra nueva naturaleza, mis hermanos. Voy a dejar para el siguiente jueves la otra parte misma de Efesios, donde ya se aterriza, ¿verdad? Donde se aterriza esto, qué quiere decir y qué tiene que ver con mi vida cotidiana. Pero quiero que primero digiramos y entendamos esto, ¿sí? Dios, en su grandioso amor y en su plan, porque esto no se le ocurrió, esto ya lo tenía planeado, y eso es lo más maravilloso, mis hermanos. Cuando el Señor nos formó, cuando el Señor decidió hacer el ser humano, Él ya tenía pensado esto para nosotros. Entonces, imagínense cómo le duele al Señor vernos, o ver al mundo, o ver a la humanidad, ¿verdad?, y a nosotros tal vez también como cuerpo de Él, que no podamos entender ni asumir lo que somos, ni tomar en nuestras manos lo que Él ya nos dio para vivir la vida de la manera que Él la tiene proyectada para nosotros, una vida de victoria. Dijimos hace 8 días, ¿verdad?, o hace 15 días, ¿verdad?, para que todo lo corruptible, todo lo temporal,
todo lo que no trasciende sea absorbido en victoria. Y esto no habla únicamente de la muerte para cuando nosotros moramos, habla de toda nuestra actividad en lo cotidiano, día con día, para vivir todos los días asumiendo lo que somos y viviendo en esa victoria. Esa victoria que cada día se tiene que reflejar en nuestra manera de cómo sometemos todo lo que este viejo hombre, lo que esta vieja naturaleza todavía quiere hacer. No se trata, mis hermanos, de que tengamos que hacer las cosas porque Dios las ordena. Se trata de que ya podemos hacerlas porque Él ya nos dio su poder. Ahora ya podemos vivir de una manera diferente. Y entonces lo que el Señor espera es que podamos vivir de una manera diferente. Una vida que pueda distinguirse y que pueda dar gloria, ¿verdad? Que los demás vean. El Señor ya nos dio todo lo necesario para que hagamos de nuestra vida temporal, aquí y ahora, una vida diferente. Cuando nos ven, cuando nos conozcan, cuando tengan una interacción con nosotros, puedan darse cuenta que nosotros traemos esta vida de Dios, este sello de que somos sus hijos, y entonces llevemos su nombre a ser glorificado por cuanto ven en nosotros a Cristo cada día más y cada día de una mejor manera. Pero esto tiene que ver entonces con nosotros, mis hermanos, asumir lo que somos, vivir lo que somos. Voy a dejar hasta aquí, ya son las 9:05.